se va a parte a las 10:28, dando la bienvenida. Súper. Gracias. Chao, chiquillos. Hablamos. Cevita, voy a sacar la pantalla, ¿ya? Sí, dale nomás, Compartir dale la nomás. imagen. ¿Y aquí tengo que hacer salir? Sí. No, apagar la cámara nomás. Ah, ya. Y muteado. Listo, listo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you
His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Les damos la cordial bienvenida a esta primera exposición de la jornada en este taller. Estamos muy contentos, muy bendecidos de parte de Dios de poder compartir con ustedes. Les pido que si me escuchan bien, me hagan con un dedito pulgar hacia arriba para saber que estamos saliendo bien, que me están escuchando. Ha sido todo muy hermoso. Desde ayer ya empezó a haber una bendición muy hermosa en esta actividad con todas las señoritas de Hume, así que yo me siento muy contento de poder estar con ustedes. Entre todas las señoritas de Hume, aquí un varón tratando de poder ayudar y recibir una bendición muy hermosa también de parte del Señor. Así que vamos a estar con nuestra hermana Tania, que es quien va a acompañarme en esta exposición. Y confiamos en el Señor de que lo que hagamos, Él lo llene de su presencia y que a pesar de que estamos en un formato distinto al que estamos acostumbrados, sabemos que Él está en todo lugar y donde usted está conectada en este momento, ahí el Señor también está junto a nosotros. Así que para comenzar, quiero pedirle que hagamos una oración, porque todo lo que hacemos siempre le pedimos a Dios que sea Él quien nos guíe, quien enderece nuestros pasos y que nos permita estar en su presencia. Así que le quiero invitar a que ahí en donde usted esté, incline su rostro unos segundos, cierre sus ojos y hagamos una oración para comenzar esta actividad. Amén. Así que cierre su ojito y vamos a hacer una oración. Padre amado, Dios del cielo, le queremos dar las gracias porque en su misericordia usted nos ha permitido estar en este lugar, disponer de este día para la glorificación de su nombre, para agradecerle, Señor, por tantas cosas que ha hecho por nosotros. Pedimos, Señor, que en esta mañana su presencia vaya con nosotros. Podríamos hacer cualquier tipo de exposición o cualquier tipo de charla, pero lo que nos diferencia de cualquiera otra es que nosotros necesitamos de su presencia dentro de nosotros inicialmente y que de esta manera remota que estamos trabajando hoy día, permita usted también que su presencia se haga sentir, se manifieste en los corazones y que lo que vayamos a conversar en estos minutos llene los corazones de mis hermanas presentes. Ayúdenos y le pedimos que guarde y ayude a las hermanas que se van a ir conectando conforme vayan pasando los minutos. Y todos, Señor, en una comunión especial, entendiendo que usted está en todo lugar y por más kilómetros de distancia y de lejanía que podamos estar unos de otros, usted está, Señor, omnisciente, omnipresente y está en todo momento, usted todo lo sabe y conoce todas nuestras necesidades. Señor amado, le agradecemos y disponemos de esta actividad y la ponemos en sus manos para que usted la dirija. Todo esto se lo pedimos a través del dulce nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Le quiero invitar que glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Como le decía, no voy a estar solo, va a estar con nosotros la hermana Tania. Como tenemos este formato del Zoom, te pido que por favor se haga presente, me hable, por favor, porque no la veo. Amén. Aquí estoy, hermano Sebastián, Aquí mirando está. atentamente y lista para cuando me toque también conversar con la hermana. Perfecto, perfecto. Bueno, el tiempo es oro y hay que aprovecharlo al máximo, así que vamos a partir con la introducción a este taller. Tenemos un tiempo limitado, así que vamos directamente a comenzar a este taller.
Bueno, vamos a hablar primero de la vocación, vocación al servicio de Dios, si queremos de alguna manera introducirnos un poquito más en este término. Bueno, primero buscamos qué es vocación. O sea, antes de empezar a hablar de un término, es súper importante siempre poder saber de qué estamos hablando. Buscamos distintas definiciones. Vocación viene del latín vocatio, que significa, es una acción de llamar. Esto significa que la vocación tiene que ver con un llamado inicialmente. Este es un concepto que lo vamos a ir conversando a lo largo de la exposición. Implica también la vocación un impulso interno, es decir, tiene que ver con una sensación, algo que nosotros tenemos dentro de nosotros que nos impulsa a seguir un camino, a tomar ciertas decisiones, y es muy necesario porque además implica, cuando uno habla de vocación y uno se introduce en este tema, implica primero un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida, o sea, es un proceso que no termina. Vamos a profundizar un poquito más en este punto más adelante, pero como para dejar lanzada el concepto, es un proceso que para no todos funciona con la misma intensidad en distintas etapas de la vida, y que implica tres puntos que son clave, tres ejes que son fundamentales. Lo primero es saber quiénes somos, saber cómo somos y saber hacia dónde queremos ir. Esos tres puntos son súper importantes y son cruciales a la hora de hacer una elección, en una elección vocacional, por llamarlo de esa forma. Entonces, para que lo podamos considerar, y lo más importante, como les decía, que es un proceso que es continuo, que se desarrolla permanentemente a lo largo de la vida. Eh, y la vocación se relaciona con cuatro aspectos que son súper importantes. Primero tiene que ver con los gustos. Cuando hablamos de los gustos nos referimos son las cosas que nos brindan placer o un agrado, una sensación confortable. Por ejemplo, hay algunas personas que les gusta mucho, por ejemplo, escuchar música. Yo soy uno de ellos, no sé cuántas de ustedes les ocurrirá lo mismo. Nos gusta mucho escuchar, a mí me gusta mucho escuchar música y estar constantemente en el auto, o no sé, cuando salgo con un audífono y voy por la calle, porque la música me atrae mucho y me produce sensación y me conforta, me da tranquilidad, etcétera. O, por ejemplo, hacer acciones sociales. Hay gente que le brinda mucho placer poder hacer actividades sociales, ir a ayudar. No sé, por estos tiempos, por ejemplo, la gente que le gusta hacer ollas comunes, etc. O sea, cada uno tiene gustos que le producen alguna sensación placentera. También están los intereses, y los intereses más que nada nos referimos a aquellas cosas que nos llaman la atención y que nos motivan a profundizar o investigar más de ello. O sea, son aquellas cosas en las que nosotros queremos meternos más profundamente, introducirnos más profundamente. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el arte y empieza a investigar y estudia sobre el arte, o le gusta la historia. Yo conozco gente que le gusta mucho la historia y se pone a investigar y profundiza y lee libros, etcétera. Entonces son aquellas cosas que nos interesan y nos hacen profundizar un poco más en los conceptos. También están las aptitudes con P, que se refieren más a las habilidades que nosotros tenemos. Entonces, dentro de nosotros hay distintas habilidades que Dios ha puesto, o distintas características personales que Dios ha puesto, y que obviamente que nos permiten irnos focalizando más hacia un gusto determinado. No sé, hay gente, por ejemplo, que tiene mucha facilidad, yo no soy de ellos, pero probablemente entre ustedes hay gente que tenga mucha facilidad con las matemáticas, por ejemplo. Yo por eso estudié una carrera humanista, porque en realidad siempre fue un problema mío las matemáticas, eh, no la lógica, pero sí las matemáticas. Así que probablemente hay gente que tiene mucha facilidad para las matemáticas y es una aptitud que la traen consigo, y prácticamente podríamos decir casi genética que nosotros llevamos. O el gusto por el mismo arte, por ejemplo, hay gente que tiene muchas cualidades gráficas para dibujar, para pintar, etcétera. Bueno, esas son aptitudes que como que vienen con nosotros, vienen como nuestro ADN prácticamente, que con el tiempo uno tiene la posibilidad de pulirlos, como un material en bruto que uno tiene dentro de uno.
Y como cuarto punto, tiene que ver con nuestra identidad. La marqué un poquito distinta a esta palabra, porque la identidad es un poco más amplio, pero bueno, si se los pudiera definir en pocas palabras, busqué una definición lo más cercana posible. Son características de la persona, son características que la persona y concepciones que tiene la persona de sí misma. O sea, y la identidad uno la va formando en la vida, de hecho, es un proceso también continuo que nunca termina, y con lo que uno se va identificando, uno se va identificando con ciertas personas, con ciertos seres cercanos. Por ejemplo, cuando uno es niño, toda la vida nuestra probablemente está muy marcada por nuestros padres o quienes asumieron el rol, si es que no estuvimos con nuestros papás biológicos desde chicos. Esas personas nos van identificando y nosotros vamos siguiendo ejemplos. De repente hay casos donde, no sé, laboralmente, no sé, un papá es profesor, el hijo es profesor y el hijo del hijo también es profesor, porque los va marcando un poco sus predecesores, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero la identidad es un acto de individualización también, por otra parte. Es decir, por un lado nos identificamos con otras personas, pero nos individualizamos porque no nos identificamos solo con una persona, nos identificamos con varias personas. Por ejemplo, a ustedes les puede pasar mucho, y con esto termino este punto, que miren o les guste cómo camina una persona, cómo se viste otra, cómo habla otra, y uno inconscientemente empieza a formar esa identidad al mirar a varias personas que a uno le atrae su forma de ser, por ejemplo. Bueno, es más complejo que esto, pero les quería dar como primer atisbo más o menos de por qué la identidad es tan importante con la vocación que nosotros finalmente vamos a tomar. Entonces, además de estos 4 puntos, los gustos, intereses, aptitudes y la identidad, tenemos que considerar que también la vocación es un proceso que es permanente y que es dinámico, ¿ya? Algo esbocé en el punto anterior, es decir, es un proceso que va mutando con el tiempo. Hay personas, por ejemplo, que, que, que sienten que siempre supieron lo que quisieron ser desde chico, no sé, yo siempre de chico quise ser, etcétera, quise ser, no sé, arquitecto, o quise dedicarme a vender, porque siempre fui comercial, tuve facilidades. Entonces, eh, es un proceso que es dinámico, porque algunas personas que llegan a una alta edad y nunca saben qué hacer y no saben a qué dedicarse, no saben qué camino tomar en la vida. Entonces, es individual, cada persona tiene sus propios procesos. Pero lo importante es que podamos entenderlo de esa forma, es decir, si yo estoy en una etapa en mi vida donde digo, chuta, mi amigo del alma, tiene mi misma edad, tiene claro lo que va a hacer y yo estoy en una etapa donde estoy perdido y no sé para qué camino tomar, bueno, es normal que eso pase porque no necesariamente a la misma edad todos tienen que tener sus decisiones tomadas o claro para dónde seguir. E incluso hay gente que toma un camino y después sobre la marcha toma otra alternativa y finalmente encuentra su punto. A eso me refiero cuando digo que es permanente y que es dinámico, o sea, va variando a lo largo de la vida. Hay gente que ya de avanzada edad toma una decisión de vida muy radical distinta a la que había tomado. Entonces, es muy importante también considerarlo de esa forma. Siempre las comparaciones con el de al lado no son las mejores. Al final genera una complejidad más que otra cosa. Así que le voy a dar el paso a mi hermana Tania, que va a continuar con la siguiente parte. Gracias, hermano Seba. Gracias, hermanas, a todas las que tomaron el taller. Yo estaba tratando de mirar a todas las que, cierto, pueden estar con sus cámaras. De hecho, a las que no, solo se los pedimos con cariño. La que no pueda se entiende completamente si tiene que estar, cierto, con su camarita apagada, pero es rico porque así uno también va viendo sus reacciones y vamos viendo, cierto, si hay sueño, entonces nos vamos a levantar la voz más y la vamos a despertar. Y si no, ¿cierto? Si vemos cara de duda, quizás es más fácil y uno puede ir a ahondar más en algunos puntos. Así que les agradezco mucho a las que puedan estar con su cámara encendida. Y quiero hacerles una pregunta. Me voy a ir moviendo porque ahora yo las estoy viendo todas en la función de Zoom. ¿Cuántas tomaron el taller porque porque no tienen clara su vocación y querían tener algunas luces sobre esto? Si me mantienen la mano arriba unos segundos, la que lo tomó porque quiere en el fondo recibir para ella misma una orientación vocacional. A ver, por favor, sigan ahí. Estoy viendo algunas, no la bajen aún, quiero mirar. Ya. No la bajen, no la bajen. Habemos 150 asistentes ya, así que es un número grande.
Ya, perfecto. Y ahora solo para ratificar, ¿cierto? Las que lo tomaron para poder guiar a otros y tomaron el taller pensando que querían saber del tema para orientar a su juventud, hijas o hermanos o quien sea. Levante la manito y manténgamela arriba, por favor. También, ya, ok. Ya, estamos bien divididas. De hecho, yo diría que hay varias más que lo tomaron para poder guiar a otros. Quería saberlo porque yo veo edades muy diversas, ¿ciertos? En nuestro grupo. Veo unas caras muy, muy pequeñitas y yo decía, esta hermana debe estar con muchas ganas que le digamos qué tiene que hacer en la vida, en su vocación. Y hay otras que a lo mejor ya el Señor nos ha permitido ir avanzando en la vida, no digo mayores, no, bendecidas, no más con más experiencia, y que queremos orientar a otros. Entonces yo quería más o menos entender con quién estábamos hoy día. Y la verdad, hermana, que el taller sirve para ambas cosas. En una hora no podemos hablar toda la profundidad que quisiéramos, eso es verdad. Pero durante la semana a usted le va a quedar un documento escrito en el centro de recursos con este taller, al menos con lo esencial, para que usted también lo pueda recordar, junto con la presentación y el material cierto que dispongamos de lo que vamos a hablar ahora. Ya, como decía mi hermano Sebastián, hay pocos tiempos, pero hay un tema que es lo que usted está viendo ahora en su pantalla, que es re importante que hablemos antes de que sigamos adentrándonos en la palabra vocación. El hermano Sebastián nos ayudaba a entender una definición común. O sea, si usted habla hoy día con un amigo, una amiga, ¿cierto? Alguien, un compañero de curso, la definición que nuestro hermano Sebastián nos entregaba es común. Abarca habilidades, intereses y veíamos cómo, en qué consiste la vocación. Sin embargo, usted que está hoy día acá y se levantó temprano y se conectó en su computador y se arregló, se bañó, hermana, yo la miro, usted se ve estupendo hoy día. Entonces yo creo que usted le dio tiempo más encima hoy día en la mañana a cierto ducharnos, vestirnos, arreglarnos y ponernos en la pantalla. Eso habla de que hay algo más detrás de su vocación, hermana mía, y detrás de sus dudas y deseos de vocación. Y tiene que ver precisamente con que nuestra vocación se tiene que alinear a un concepto superior, que es que somos, ayúdeme usted, yo voy a ver que se va a mover la boca, no la voy a escuchar, pero ayúdeme, es que somos cristianas. Y eso tiene que ser diferente, ¿cierto? Por algo usted tomó este taller y sus amigos no, y sus compañeros de curso no tienen esta opción. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que seamos cristianas? Y aquí, ¿cierto? Me quiero extender en lo que usted está viendo en su pantalla ahora. Le voy a compartir dos versos. Idealmente yo veo muchas que están anotando, que los puedan anotar para que después usted los pueda examinar con más calma. Pero en estos versos, hermana, hay uno que toca la palabra vocación muy clara, que es el que estamos mirando en Efesios 4. Y en ese sentido le pido que lo siga conmigo en la lectura. Os ruego, este es un consejo, ¿cierto?, que nos da el apóstol Pablo. Os ruego que andéis como es digno, mire, de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, una palabra que no sé si nos gusta tanto a todos, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todas y en todos. Qué lindo verso, hermana. Mire, anótelo usted en su cuaderno. ¿Qué queremos compartirle con esto? Que no solamente en nuestra sociedad hay un micrófono que se abre, si yo les pido ahí, solo por un tema de que uno, hermana, es tan distraído, si pudiéramos permanecer con el micrófono en silencio, yo se lo agradezco. Entonces, en este punto, la importancia que está dada acá tiene que ver con que la palabra vocación ya la encontramos en la Escritura. En varias ocasiones el apóstol Pablo Quería barrer por el piso. con mucha claridad esto. Ahí les agradezco. Hay un micrófono que se enciende muy seguido, y también el hermano, ¿cierto?, nos puede apoyar, el hermano de soporte para que esté en silencio. ¿Qué pasa entonces? La palabra del Señor dice acá que vocación ocupa una palabra griega, hermana, que es klesis. ¿Por qué se la cité yo? Porque es la misma palabra exacta que se ocupa en los otros versos que vamos a hablar, que apuntan a vocación. Y cada vez que dice vocación, lo que está queriendo decir aquí el Señor a nuestra vida es que vocación es igual a un llamado o llamamiento. Y el término empieza a hacer sentido. Nuestro hermano Sebastián nos decía que empieza, ¿cierto?, la vocación a afectar muchos ámbitos de la vida, y nos mencionaba algunos, ¿cierto?, para comenzar,
Y cómo acá el Señor refuerza el término de vocación en mencionarnos que esto va a afectar la vida del hombre y de la mujer, porque es un llamado. La vocación cristiana no es algo aparte de tu vocación de vida. Y ese es un concepto que necesitamos limpiar para seguir adelante. Nosotros, ¿cierto? Cuando nos paramos frente a este taller con mi hermano Sebastián, pensamos, claro, en poder entregarte una herramienta, un consejo más práctico que te sirva, hermana mía, para poder decidir, ¿cierto?, sobre tu futuro o para poder orientar a otros. Pero debemos sentar una base común, y es que la vocación de un hijo de Dios tiene un llamado, es un llamado a una vida de servicio a Cristo, a una vida de cristiano. Por eso el clamor del apóstol Pablo, que les queremos compartir en esta mañana, ¿cierto?, el clamor de Dios a través de él dice, les ruego, hermanos, a los efesios, ¿cierto?, de ese tiempo, como es digno de la vocación, o sea, que sean dignos del llamado de Dios, de esta vocación a la que fuiste llamada, este llamamiento, a que con humildad y mansedumbre nos soportemos con paciencia. Y ahí me quiero quedar con esos dos conceptos y podemos pasar a la siguiente, mi hermano Sebastián, para terminar este punto. Y que tiene que ver con el concepto allí, hermana, que yo te decía de humildad, de cómo el Señor nos hace este llamado a vivir una vocación que tenga humildad y unidad. Decía, cierto, el apóstol Pablo recién eso. Y mira, otro verso del apóstol Pablo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En el primer verso encontrábamos que este llamado, este llamamiento debe ser recibido y debe ser llevado a cabo con humildad y con unidad. Y aquí, cierto, en los Corintios el apóstol también nos refuerza lo mismo. ¿Qué siente usted cuando lee estas palabras? Usted dice, se ofende de que el Señor diga que Él escogió, ¿cierto?, a personas que no son muy sabias. Nos ofendemos cuando recordamos estas palabras, nos vamos a ir ofendidas de este taller, dolidas, porque el Señor nos dijo que Él no escogió a los sabios del mundo. Tiene dos opciones, o dolerse profundamente, ¿cierto?, o entender que eso se debe a que realmente no lo somos. Nosotros no somos los más sabios. La sabiduría, ¿cierto?, vive en Dios, y a quien Él quiere darla la da. Y aquí el Señor nos hace ver nuestro lugar como seres humanos. La sabiduría, las fuentes de Él es el sabio por excelencia. Nosotros, ¿cierto?, por sí mismos no tenemos esa sabiduría, pero acá el Señor nos recuerda, ¿cierto?, y nos hace darnos cuenta de que el llamado, la vocación de la persona, del ser humano, es para su Señor, es de seguir al Señor en primer lugar y que tiene que ser vivido con la humildad necesaria. No somos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchas nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios. ¿Y sabe por qué Dios le llamó a usted? Y aquí viene cierta esta parte maravillosa del Señor, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios, hermana, a las débiles, a nosotras. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué? Para que nadie se crea en la presencia del Señor. Entonces, primer aspecto que usted anota allí, pensando en esta base que queremos sentar hoy día sobre la vocación, es que nosotros primeramente como seres humanos somos llamados a una vocación cristiana, a un llamado a servir al Señor, que no todos escuchan, que no todos oyen, pero usted lo escuchó. Usted escuchó este llamamiento y es importante que usted le ponga el lugar que merece este llamado en su vida y que lo viva con la unidad y con la humildad que estos dos versos apoyan fuertemente. No somos muchas sabias, no somos, ¿cierto?, las más nobles en lo terrenal, pero el Señor nos escogió para que su gracia sea depositada en nosotras mediante este llamado, mediante esta vocación. Y al vivir la vocación, entonces vamos a mostrar la sabiduría de Dios al mundo. Por eso es importante que esta base la comencemos a sentar para seguir hablando lo que viene del taller. Mi hermano Sebastián. Muy hermoso, pero efectivamente lo que dijo nuestra hermana Tania, es muy cierto. Tenemos este llamado de parte de Dios tan hermoso y lo vamos a seguir viendo en otros pasajes bíblicos a continuación en el taller. Ahora,
cuando hablamos de vocación siempre pensamos en el futuro. O sea, cuando uno piensa en vocación, uno piensa hacia dónde va a apuntar su camino, más allá de las edades que podamos tener. Alguno puede decir, bueno, yo tengo muchos años para estar pensando tanto en el futuro, pero sin embargo, de todas maneras, nosotros siempre estamos visualizando hacia dónde apuntamos. Y hice una pregunta un poco insinuosa cuando pongo, ¿qué profesiones alaban a Dios? ¿Ya? Una pregunta eh, que busca provocar un poco, pero en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Eh, Pasa mucho que nos hacemos esa pregunta. Si hay alguna carrera, o sea, hay carreras que a Dios le gustan, habrán carreras que a Dios no le gustan, habrán carreras que Dios no quiere que estudiemos. Uno se puede formular esa pregunta claramente. Eh, y nos vamos a dar cuenta que, bueno, bueno, no sé si lo saben, pero yo estudié una carrera cuando yo la estudié fue bien cuestionada, que es psicología. Yo soy psicólogo de profesión. eh, y es una carrera que varios hermanos, incluso algún pastor, me lo mencionaron como, me persuadían a no estudiarla, por ejemplo, porque no era una carrera para un hijo de Dios, así me lo mencionaron. Yo con el respeto, por supuesto, porque son opiniones y uno, por supuesto, guarda todos los respetos con los hermanos y los siervos de Dios, por supuesto. Y como soy un poco porfiado, la estudié igual. Pero Dios me ha permitido en eso ver su gloria también. Y entendí que más allá de las dificultades que pueda tener, nosotros somos benditos en lo que hagamos. Y por eso puse este versículo que está abajo, en Deuteronomio 28, de versos 3 al 6, y después el 13 y 14. Me lo salté para no poner todo el pasaje, pero si lo quiere leer es muy interesante, muy hermoso. Pero Dios da una bendición a su pueblo y dice que somos benditos en la ciudad, en el campo, en el fruto de tu vientre, bendito el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, tu rebaño, tu oveja, tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás, y eso es un versículo muy importante, dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y dice que nos pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y que estarás encima y no estarás debajo, y si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Es muy claro el versículo, que somos benditos. Voy a cambiar la diapo. Ah, no, perdón, me equivoqué yo. Que somos benditos en todos los pasos que damos. Bendito en nuestro entrar y en nuestro salir. Y aquí hay tres conceptos clave en este pasaje que acabamos de leer. Que primero, que la bendición, la bendición que Dios nos da abarca todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, somos benditos en lo que hagamos, en lo que esté en nuestra mano. Dios nos da una bendición. ¿Bendición significa que nos va a ir bien y que todo va a funcionar bien? No, no necesariamente. Para nuestro concepto de que las cosas funcionan bien o mal. Tiene que ver más que nada con que hay una bendición sobre nuestras vidas. También que dice que somos en nuestro entrar y en nuestro salir, es decir, no es que la bendición esté en un lugar determinado. Yo me lo preguntaron más de alguna vez, un amigo me preguntó, oye, me están ofreciendo irme a tal lugar, y me dicen, mi amigo me dice, allá está tu bendición. ¿Has escuchado esa frase? Tu bendición está allá, ¿no? O acá está tu bendición. Hermano, la bendición está donde vayamos, porque somos benditos en nuestro entrar y en nuestro salir. Donde nosotros vayamos, somos de bendición por ser hijo de Dios. Es algo inmerecido. Si usted lo analiza, uno dice, ¿con qué ropa? Como dice uno. No tenemos con qué. Pero sin embargo, Dios ha permitido que seamos benditos en esto. Eh, y es para que Él se glorifique en nosotros. Y además de todas esas bendiciones hermosas, uno puede decir, bueno, somos benditos en todo lo que hacemos, pero Dios hace una exigencia que también es muy clara en los últimos versículos de este pasaje que está en la diapositiva, que es que Dios exige exclusividad. Él exige que nosotros nos focalicemos solamente en su servicio, que no nos vayamos a otro lado, que es para Él. O sea, Él debe ser nuestra prioridad en nuestras decisiones. Porque uno puede decir, bueno, pues Dios me dijo que era bendito, pero a lo mejor mis decisiones no está Dios como una prioridad en mi vida, en las cosas que estoy haciendo, sino que las estoy haciendo por gustos personales.
Y en estos dioses ajenos uno puede decir, bueno, yo no sirvo a imágenes, yo no sirvo a ídolos, pero hay otras cosas que son ahora intangibles, que son parte de una idolatría prácticamente, por llamarlo de esa forma, o de un foco de repente nuestro en otras cosas y no en Dios. Entonces, son como estos nuevos ídolos que yo le llamo, que no son tan notorios, que no son visibles, porque las imágenes son fáciles de ver. El becerro de oro era visible por todos lados, pero estos ídolos más silenciosos, más ocultos, están ahí. Pueden ser, yo puse algunos ejemplos, el dinero que está en el texto que les vamos a dejar compartido, el dinero o los pecados sexuales, o pueden ser también un afán de un mejoramiento de un estatus social y económico, o las envidias, por ejemplo, de querer tener lo que tiene el otro. Todas esas cosas son pequeños, son, digamos, pequeños ídolos ocultos que tenemos. Y nuestro foco tiene que ser más visualizado en dónde está la bendición de Dios. Hay un ejemplo, y con esto termino este punto, una cita que aparece en Génesis capítulo 13, que está Abraham con su sobrino Lot, y habían tenido quienes trabajaban para ellos tuvieron un problema, una diferencia, y Abraham le dice a Lot, bueno, dividámonos, y dime tú para qué lado quieres ir, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si tú vas al norte, yo voy al sur, dime tú dónde quieres ir. Y Lot miró, vio la llanura, la hermosura de su alrededor, y dijo, bueno, hacia allá quiero ir. Resulta que hacia donde él eligió, que era muy lindo a su vista, terminaba en una ciudad llamada Sodoma, que algo pasó después eh, en esa ciudad. Entonces, el error que cometió Lot en esa situación fue que él vio con sus ojos. De repente nosotros con nuestros ojos tomamos estas decisiones, decimos, yo voy a tomar mi decisión de la carrera por cuánto gana un profesional que estudia una carrera determinada, o cuánto gana una persona que se dedica a cierto tema. Y no está ahí nuestra bendición, no necesariamente. No digo que esté malo que usted busque una carrera bien remunerada, para nada, sino que ¿dónde está nuestro foco? ¿Dónde está nuestro primer objetivo? Dios exige exclusividad, y si es así, Él nos ofrece bendición en nuestro entrar y en nuestro salir y en todos los ámbitos de la vida. Doy el pase a mi hermana Tania. Mis hermanas, siguiendo cierto la línea de lo que dice mi hermano Sebastián, y le pido ahí, mi hermano Seba, usted también me levanta la manito si se escucha bien. No, sí, perfecto. Este verso que nos comparte, cierto, ahora la pantalla, es uno que queríamos tocar para ir más o menos redondeando la idea de lo que es la verdadera vocación para un hijo de Dios. Y como bien decía mi hermano, nos damos cuenta de que nos estamos encontrando frente a un llamado del Señor, ¿cierto? Profundo a la vida del ser humano, y de cómo este llamado tiene que empezar a permear, a impactar todos los otros ámbitos de nuestra vida. Como bien decía el hermano, cuando nosotros somos llamadas a Él, ¿cierto? Qué lindo este verso de Deuteronomio, que habla sobre la bendición del Señor, cómo somos benditos en todo, ¿cierto? Lo que hacemos cuando estamos en sintonía con nuestro Padre, cuando vivimos una vida de obediencia con Él. Y aquí nos vamos a encontrar con este salmo maravilloso que queríamos citarles también, así que usted ahí lo puede anotar como otro verso que apoya para poder hablar de vocación desde la Escritura, y que es el Salmo 37, verso 4, en donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No sé si usted al leerlo se empieza a dar cuenta conmigo de cómo el Señor, ¿cierto? En su misericordia, en su bondad, cómo Él empieza, mediante su palabra, a darnos estos consejos tan perfectos de cómo nosotros debiéramos guiar nuestras decisiones, y cuánto más en aquello que es nuestra vocación. En el deleítate a sí mismo, yo quería aquí recordar cómo nuestro llamado, ¿cierto?, involucra amar a Dios y disfrutar de Él. Esta vocación de la que estamos conversando, que tenemos como hijas del Señor, tiene que tener como primer objetivo el disfrutar de Dios. Yo no sé si usted, hermana, hermano, ¿cierto?, que nos acompañan también, disfrutan del Señor. Y mire, qué simple a lo mejor es esta pregunta que le estoy haciendo, pero créame que es totalmente importante para lo que estamos conversando hoy día. ¿Usted disfruta de su padre? ¿O esto es una obligación? ¿O es algo que usted hace porque aprendió que tenía que hacerlo? El Señor nos habla en su palabra de que debemos deleitarnos en Él, gozarnos, disfrutarlo. Ya, hermana, mire, ayúdeme. Piensen en la comida que más les guste. A mí siempre me sirve más esta pregunta para pensar en el deleite.
Piensan en la comida que más les guste, esa que usted disfruta, esa que si estuviera permitido uno después limpiaría el plato para no dejar nada en él. Ya, lo tiene en la mente, permita que su mente lo imagine. ¿Ya? Imagínese ese plato de comida favorito o la que es buena, ¿cierto? Para las cosas dulces como yo, un pastelito, un chocolate, ya, ¿lo está pensando? Se fija que hasta el cuerpo cambia, como que usted va a sentir, hasta va a tener, incluso en la boca puede que se genere más saliva, porque su cerebro está pensando en eso. Y usted ya sin probarlo, como que se está empezando a deleitar. Eso mismo debiera generar Dios en usted, mucho más todavía. Él es el plato mejor preparado, ese es Dios. Su palabra debe ser un deleite. Entonces, cuando hablemos, ¿cierto?, de este llamado, en lo que nos quedan de estos minutos, hablamos de poder sentir este llamado a la obra del Señor, pero desde el disfrutar y deleitarnos en Dios, desde el amar a Dios con el corazón. Si lo disfrutamos, ¿cierto?, nos deleitamos en Él, en la presencia de Dios, nuestro corazón, mira lo que va a pasar, es lo que dice el Salmo, se va a alinear a los propósitos de Dios, solito. Y usted no va a tener que luchar y decir, ay, pero Señor, a mí me gusta esto. No, porque va a ir en línea, solito se va a ir adaptando a lo que el Señor quiere. Los deseos, las habilidades, los gustos, los intereses y la identidad de nosotras, hermanas, va a comenzar a ser guiada por Él. ¿Cómo entonces un consejo que la palabra nos entrega también para vivir la vocación tiene que ver con entender que este llamado a nuestras vidas es a gozarnos del Señor? Cuando nos comenzamos a deleitar, entendemos, ¿cierto?, que esta bendición, como decía el hermano Sebastián, no es que se vaya un día y vuelva a otro. No es que hayan cosas que son bendecidas y cosas no. La bendición es más grande, no está en las cosas, está en nuestra vida. Y por ende lo que empecemos a pensar y hacer va a ser de bendición por cuanto va a ser guiado por Dios. Pero ¿cuándo ocurre? Si alguna de ustedes hoy día tiene tremendas dudas y no sabe por dónde va la vida, por dónde va el futuro, hermana, tranquila. Tienes que calmarte, tienes que centrarte. Si alguna de ustedes ya quiere aconsejar a un jovencito, un adolescente, hermanas, tenemos que calmarnos, tenemos que llevar al adolescente a la tranquilidad. ¿Qué es lo primero? Gocémonos en Dios, conozcámosle, sepamos quién es Él en nuestra vida, porque todos los deseos del corazón, mire qué hermoso, hermana, todos los deseos, las peticiones que están ahí en el corazón más oculta, dice que el Señor las va a conceder solas. Ni siquiera te está diciendo que se las digas, pero Él dice que primero disfrutemos de Él. Entonces, si aún en tu vida hay dudas y tú hoy día quisieras saber qué tienes que estudiar, hermana, permíteme darte un primer consejo, ¿cierto? Ya hemos dado varios, pero para ir cerrando esta parte, disfruta de Dios, conócelo, gózate de Él, y en tu corazón esas peticiones más escondidas van a ir viendo la realidad en Dios porque se van a ir alineando a Él, a su propósito. Y con esto, ¿cierto? Sigue a nuestro hermano Seba. Yo te pido que tengas, mientras nuestro hermano nos habla, que tengas un lápiz a mano, que tengas tu cuaderno. Yo vi que hay varias anotando, pero la que no lo tenga, tómelo, tenga el lapicito más a mano, ¿cierto? Y una vez más les pido a las que tengan sus cámaras encendidas, porque esta parte creo que es súper entretenida para ir viendo sus reacciones, así que las motivo a que también estén allí para que nosotros disfrutemos de verlas también. Mi hermano Sebastián. Muchas gracias, hermana Tania. Efectivamente, vamos a también considerar, perdón, me parece que me salté ese punto suyo, Tania, parece, ¿no? No importa, ¿Sí? lo bajamos después. Ya, seguimos al otro, perfecto. Dios nos hizo a todos distintos. Yo puse distintas, perdónenme los hermanos presentes, pero distintas y distintos para su gloria. Somos únicos e irrepetibles. ¿Usted ha pensado en eso? O sea, aunque tenga un hermano gemelo que viva con sus padres, estudie en el mismo colegio, se pongan la ropa de la misma marca, somos distintos, somos únicos e irrepetibles. Y es porque Dios en nosotros puso esa cualidad de ser único. ¿Y para qué? Para su gloria, porque Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Entonces, hay un versículo que habla del cuerpo de Cristo, que dice que Dios ha colocado a todos los miembros y cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, aquí la palabra de Dios nos empuja a entender que tenemos distintas características, que tenemos distintas formas, distintos estilos, distintas funcionalidades, etc. Entonces,
esta segunda parte del taller queremos un poco focalizarlo en eso, en ver eh, los distintos que somos y de alguna manera cómo todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Como le digo, Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Y así que como están aquí todas mis hermanas, los hermanos no puedo decir lo mismo, pero todas mis hermanas bellas en esta mañana, después de mi esposa son las mujeres más bellas que hay en el mundo. Eh, eh, Son únicas y son irrepetibles. Bueno, si usted piensa, probablemente ma- eh, Dios puso en nosotros algo muy especial. Entonces, quiero que vamos a hacer como yo soy psicólogo, les voy a invitar a hacer un pequeño test. Así que espero que tengan su lápiz a mano, si no, les doy un minutito para que vayan a buscar lápiz y papel. Una hoja de cuaderno cualquiera y un papel y un lapicito para que tengan a la mano, porque vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ya? Espero que lo pasen bien porque es bien útil y es bien entretenida esta parte. Así que espero que les guste. No sé si pueden ver bien y pueden leer bien lo que aparece en la pantalla. ¿Ya? Si se fijan, hay 25 grupos. Vamos a hacer un pequeño test. Es cortito esto, muy rápido hacerlo. Hay 25 grupos. En cada grupo hay 4 palabras. Hay 4 palabras. Por ejemplo, en el grupo 1 dice idealismo, diversión, meticulosidad y persistencia, ¿cierto? En cada uno de esos grupos tienen que ustedes elegir la alternativa que a ustedes más le haga sentido, que les represente. Voy a hacer un ejemplo. Si en el grupo 1 el que más les representa es diversión, anotan 1B, porque se fijan que la letra B es diversión. Si se fijan, y ojo con esto, que no todos los grupos tienen las letras A, B, C, D en ese orden, están mezcladas las letras en los otros grupos. Entonces vayan anotando, por ejemplo, en el grupo 1 B, 2 C, 3 A, 4, y vayan anotando hasta llegar al 25. ¿Ya? Vamos a dar un par de minutos para que lo puedan realizar con toda tranquilidad. Háganlo a conciencia, no les vamos a preguntar resultados, así que no se preocupen por eso. No hay respuestas buenas ni malas. Si tienen alguna consulta, ningún problema, que la puedan hacer por último por el chat, ya, si tienen respecto del test.
las que vayan terminando, vayan sumando cuántas A, cuántas B, cuántas C y cuántas D marcaron una vez que terminen. Hermano Seba, ¿Sí? ¿Escuchó? en la última fila no se ve la última palabra. Ah, En la última, ya. Ya, denme un segundo. Yo las tengo, hermano Seba, no sé si en la grupo 21. En el Ya, grupo no 21, alcanzan. ahí sí, ahí se ve bien, hermano. Sí. Ah, perdón. Ahí sí. Como digo, las que vayan terminando, sumen cuántas A, cuántas B, cuántas C y cuántas D marcaron. O sea, cuántas letras A. A, no sé, 4 respuestas, 5, no sé, etcétera. Mi hermano, Dígame. en la última filita no, al final no se ven las últimas letras. En el grupo 21, 22, 23, 24, 25, ¿No las alcanza a no ver? se ven las del final. Puede No, ser por las la dos diferencia primeras de se ven las pantalla. D y sí se ven las dos letritas solamente. O sea, Ah, perdón, ya. las dos. Las dos Digámoslas, primeras, hermano ya. Sebastián, digámoslas, reforcémoslas. El grupo 21, 22, 23 al 25. Sí, en el grupo 21 es D, actuación, A, novedad, B, solidaridad, C, mando. Ese es en el grupo 21. En el grupo 22 es D, productividad, B, amistad, C, rutina, A, cambio. En el grupo 23 es D, éxito, B, experiencia, C, pericia, A, extrañeza. En el grupo 24 es D, firmeza, C, progresivo, B, justicia, A, desligado, o desligada en este caso. Y en el grupo 25 es B, unión, D, ataque, A, desconfianza y C, prevención. Ya. Voy a avanzar una y vuelvo para las que estén un poquito más atrasadas. Entonces, de las alternativas que escogieron, tienen que anotar, aquí puse un ejemplo de cuántas A, cuántas B, cuántas C, cuántas D anotaron. ¿Ya? Sumen cuántas A, cuántas B, cuántas C, cuántas D anotaron de sus alternativas. ¿Ya? Les va a dar un número, ¿ya? Un resultado. ¿Ya? Hagan ese ejercicio. ¿Cuántas anotaron? Por letra. Tienen que darle 25 la suma de cuántas por letra anotaron, porque son 25 grupos. Ahora, el resultado que ustedes eligieron, o sea, que les salió, tienen que multiplicarlo por 4. ¿Ya? Multiplican por 4. Ejemplo. Si este ejemplo que aparece en pantalla, si en el A anotaron 3, lo multiplican por 4 y el resultado es 12.
O por ejemplo, en el caso del C, en este ejercicio, en este ejemplo, es 12, lo multiplican por 3 y les da, o sea, por 4, perdón, y les da 48. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Si tienen dudas, consulten nomás, con toda confianza. Disculpe, Escucho. por ejemplo, si a mí me salen de 7 veces, ¿por cuánto lo tengo que Por sumar? 4. Todos multiplican por 4. Ah, ya, Todo se gracias. multiplica por 4. Cada total que les dio por letra lo multiplican por 4 y se van a dar cuenta, como muestra el cuadrito que tiene el hermano ahí, que al final suman 100 el resultado, y ellos se van a dar cuenta que no se equivocaron en ninguno. Va a sumar 100 y ahí lo pueden seguir haciendo mientras, si se demoran más en la suma, lo pueden seguir haciendo mientras seguimos avanzando. Sí, voy a volver a la otra hoja un segundo porque me lo pidieron. ¿Ya? Ujú. Les prometo que esto será muy rápido. Una vez que terminemos esto, que es lo más engorroso. ¿Ya? De todas Entonces, maneras, hermano Sebastián, sí, esto más adelante va a quedar el test también para ustedes en el centro de recursos si lo quieren poder trabajar con alguno de sus jóvenes y ayudarlo en eso, para que ustedes también sepan que va a estar. sí, y aprovecho lo voy a decir al final, pero lo digo ahora. Si después al futuro, como no vamos a alcanzar seguramente a verlo en detalle todo, si tienen consultas o quisieran averiguar más o quisieran que yo les pueda ayudar, yo les voy a dejar mi contacto o pueden, y yo les puedo echar una manito para poder profundizar. O si a ustedes les salió un resultado y que quisieran profundizarlo, yo estoy a disposición de poder ayudarles. Mi hermano, mire, Sí, escucho. yo ya tengo la letra anotada, pero dijo que había que multiplicarlo por ¿cuánto 4. así? Por 4. Por 4. Sí, voy a poner el ejemplo de nuevo. Es decir, por ejemplo, si en el A le dieron 3, usted multiplica por 4. O sea, todos los resultados los multiplica por 4. Bueno, Ya, vamos. Ya, vamos entonces a avanzar. Vamos con la otra. Entonces, esas letras A, B, C y D representan áreas del cerebro que nosotros podemos tener. ¿Ya? Por ejemplo, este es el ejemplo del cerebro y esos son los cuadrantes, el A, B, C y D, si usted ve. Ya, no vamos a tener tiempo para hacer esto, pero ustedes pueden dibujar un círculo como el cerebro, marcan estos cuadritos con los porcentajes y uno va marcando los puntos. Por ejemplo, en el A me dio 18, en el B me dio 18 también, en el C me dio 38 y en el D me dio 45, 46. Entonces ahí uno marca los puntos y después si uno lo ennegrece le queda así. Entonces voy a poner, este es mi cerebro, le estoy mostrando mi cerebro, así que no se lo cuenten a nadie, porque ese soy yo. Mi cerebro está así, es decir, está muy marcado en el C y un poco en el D y poco del A y del B. ¿Ya? Está como muy cargado para ese lado por los resultados que yo tuve. ¿Ya? Después lo pueden hacer. Yo les voy a dejar también esta presentación, no sé que no se preocupen, para que lo ennegrezcan y se vean su propio cerebro después cómo les quedó, para qué lado es donde ustedes, qué parte utilizan más. Y esto no es esto provoca lo siguiente, que los que tienen mejores resultados en el cuadrante A, es decir, los que tuvieron más A, así marcadamente más A, ¿ya? Si me pueden levantar la mano, ¿quiénes tuvieron hartas A, así que les salió un número bien alto, que el A fue lo más marcado que tuvieron? Las letras A, más que cualquier otra, son personas que tienen la lógica que vamos a hacer lo que debe hacerse, son como muy focalizados en eso. Son personas que tienen pensamiento conceptual, son integradores, son personas que tienen una lógica muy metafórica, creativos y artísticos. Son gente que tiene muchas facilidades para el arte, para la creatividad, les gusta proyectar hacia el futuro, son las personas que siempre están pensando en el futuro. O sea, lo que viene hacia adelante, fantasean, tratan de innovar, son creativos, son adeptos a los cambios. O sea, usted tiene una reunión de trabajo con las señoritas de su zona, los A son los que le van a decir, mire, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos una caminata? ¿Y por qué no hacemos lo de allá? ¿Y por qué no vamos a tal lugar? Porque están siempre creando y empujando porque piensan mucho son muy creativos. Las personas que tienen muy fuerte la. Pero tienen alguna debilidad, pues como todas las personas tenemos debilidades, los A también tienen debilidades. Les cuesta mucho planificar, o sea, como tener una planificación bien estructurada les cuesta más.
les cuesta también ser más aterrizados, por repente dicen, oye, ¿por qué no vamos a, no sé, vamos a predicar a Israel y hacemos un grupo de señoritas? No, estoy haciendo una exageración para que me entiendan, pero son muy marcadas, pero de repente les cuesta un poquito aterrizar sus sueños, o sea, como que... Entonces, ¿qué le podemos recomendar a las hermanas que tienen muy fuerte el cuadrante A? Que planifiquen, o lo que más puedan, usen Excel, es un amigo, les va a ayudar mucho. Hagan sus planillas, ordénense, estructúrense, cómprense una agenda, puede ser una buena alternativa, y úsela, por supuesto. Le va a servir mucho porque le va a permitir aterrizar un poco los sueños, uno con el lápiz como que los aterriza en el papel, trabaje en la planificación de periodos cortos y trate de poner en papel, un poco lo que le decía hace un rato, lo que usted quiera hacer, póngalo en papel, le va a servir, porque va a aterrizar su idea. ¿Ya? Yo quiero, antes de avanzar en los otros cuadrantes, avisarles que aquí no hay un cuadrante bueno o un cuadrante malo. Nos vamos a dar cuenta con el correr de la presentación que todos los cuadrantes tienen aspectos positivos y algunas cosas que mejorar. Todos tenemos lo mismo. ¿Ya? Algunos a lo mejor no son tan marcados en esto porque son más equilibrados con otro cuadrante. Eso lo vamos a ver después. Una pregunta, Escucho. justo como dijo, lo que había dicho del cuadrante A es como a mí me reconocen que yo soy, pero el número, en la letra no me salió el número más alto, solo que estoy confundida. Ah, ya, pero mire, le recomiendo que veamos los 4 cuadrantes y se va a dar cuenta que hay cosas que están en común, probablemente. Y que de repente, si no es muy marcado en un cuadrante, porque de repente uno puede estar muy marcado en 2 cuadrantes, hay una mezcla probablemente en ambos, no son tan marcados solo en uno, ¿ya? Veámoslo, le recomiendo que veamos los 4 y por último ahí hacemos un espacio de preguntas si nos quedan unos minutos. Ahora, cuadrante B, ¿qué características tiene? Vamos a trabajar juntos. Los cuadrantes B son similares al anterior, pero son los que vamos armando el grupo. Somos como pues se puse en la foto el cuadrante B es la niña que tiene la guitarra, ¿ya? La que lleva la fiesta, la que disfruta de unir al grupo y como que buscan esa lógica. Entonces, tienen pensamiento muy emocional, son sensoriales, simbólicos, son de sensaciones, usan muchos símbolos para manifestarse. Para ellos todo lo que ellos hacen tiene que ser divertido, la acción tiene que ser divertida, no conviven mucho con actividades que que no sean divertidas o agradables, eso lo disfrutan mucho. Estas personas del cuadrante B a ustedes les van a ayudar a promover la armonía en los grupos, o sea, y los que son cuadrante B ayudan porque buscan agrupar a la gente y buscan generar momentos agradables, divertidos. Son personas que son muy cooperadoras, son muy comunicativas, tienen facilidad para hablar, expresarse, comunicarse con todos, y son muy espontáneos. Es la del chiste rápido, que se le ocurre la talla, y los cuadrantes B. Y les gusta llevar las cosas a la acción, principalmente. Voy a avanzar porque el tiempo nos está pillando. ¿Qué debilidades tienen las personas del cuadrante B? Que como les gusta la diversión y la armonía, cuando hay un ambiente que no es tan armonioso, que no es tan cómodo, se empiezan a complicar, les cuesta, les trae dificultades el ambiente un poco más hostil. Cuando hay crisis en la iglesia, porque en la iglesia hay de repente que las señoritas se pelearon con el joven y se pelearon allá y está medio tenso el ambiente, que eso pasa bueno, en mi iglesia pasa, a lo mejor en la de usted no ocurre, pero en la mía sí pasa. Entonces de repente está como medio tenso el ambiente por alguna situación que pasó. Bueno, a ellas les complica, a lo mejor no les va a motivar y hay otra, evita los conflictos con los demás. A lo mejor si usted si asume una jefatura, un liderazgo que de repente hay que entrar en conflicto porque hay que marcar terreno, le va a costar un poco más. Y eso son cosas que tiene que trabajar. ¿Qué les recomendamos? Que hagan actividades individuales, que también es bueno, también tener ese espacio de introspección, de tener el momento solitario para uno estar. Por eso puse el ejemplo de trotar en la foto, hacer deportes individuales. Y genere una conversación para desarrollar escuchas. Es bueno como espacio para escuchar escuchar para entender al resto, incluso en los momentos de conflicto. ¿Ya? Esas son más o menos las personas del cuadrante B. Voy a avanzar porque me van a cortar en cualquier momento el internet. Voy al el cuadrante C, ¿ya? Los cuadrantes C, ahí nos vamos para el otro lado del cerebro, y aquí estamos, ¿cuántos cuadrantes C vemos aquí? El cuadrante C principalmente busca hacer lo correcto, ahí la ética así como por delante, hay que hacer lo correcto, lo que corresponde hacer.
tienen un pensamiento lógico. ¿Ven la foto del clúster? ¿Ya? Bueno, ese es un sueño probablemente para muchos, ese clúster. Pero es un clúster, tiene un pensamiento que es lógico, que es analítico, que se basa en hechos concretos. O sea, bueno, quiero hacer esto, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aterrizar? ¿Se puede o no se puede? Eso piensa un C. Trata de aterrizar un poco la idea. Eso no es estructurado. O sea, se fijan, el A es como el creativo que tira la idea y el C es como le dice, ya, a ver, que muy buena tu idea, aterricémosla ahora. Se fija que se necesitan mutuamente, son necesarios. Ninguno por sí solo funciona. Los cuadrantes C se apoyan en reglas, normas, son apegados a las normas. Tanto tiempo me dijeron, ese tiempo tengo que estar. Los métodos, los sistemas, son personas leales, son muy leales, porque son responsables y son comprometidos con la calidad de lo que hacen. Ya se preocupan mucho de que lo que hacen salga bien y bien estético, bien ordenado, bien estructurado. Y de repente tienen un comportamiento que es sistemático, todos lo sistematizan mucho y son un poco rígidos. Somos un poco rígidos, nos cuesta un poco salir de cierta estructura. ¿Qué debilidades tienen? Que les cuesta adaptarse a los cambios. O sea, como es estructurado, entonces te dicen, no, hermano, vamos a cambiar esto, lo vamos a hacer a esta forma. Y el hermano, la hermana, le cuesta un poco como adaptarse porque está muy acostumbrado a la estructura. Entonces, cuando uno quiere reestructurarse en otro lado, se va a demorar más tiempo. Nos estresamos con extremada facilidad, el cuadrante C. Y además, necesitamos ser más comunicativos y espontáneos. De repente nos cuesta la espontaneidad porque es muy racional. Entonces, analiza primero lo que va a decir, si lo dice, no lo dice. Y de repente ser un poco más abierto, más honesto, no honesto, sino más sincero. De repente como que el cuadrante C se restringe un poquito de decir las cosas. ¿Qué recomendaciones les podemos hacer? Haga cosas que le relajen, busque cosas que lo desestresen, lo saquen del estrés diario. ¿Ya? Visite amigos lejanos, vaya a ver gente, que siéntese a conversar y haga viajes. O sea, el cuadrante C nunca viaja, no, voy a ir donde sea. Las vacaciones, no, las voy a planificar. Me voy tal día, me voy a tal hora, el primer día voy a llegar a este lugar, el segundo día vamos a salir a tal lugar y me empiezo a planificar toda la semana. Bueno, ese cuadrante C funciona así. Entonces, viaje, vaya a cualquier lugar donde me lleven mis pies, donde me lleve mi auto, donde me lleve el bus. Voy a ir al terminal y el primer bus que salga voy a tomar y allá voy a ir. ¿Ya? Vamos por el D, que es el último. El D tiene el foco en hacer que las cosas pasen. Ese cuadrante ayuda mucho a que se realicen finalmente las cosas que se piensan. Tienen un pensamiento que también es organizado, que es detallado y es muy controlado. O sea, el cuadrante D no expresar mucho sus emociones. Son bien estructurados también como el otro, pero son mucho más controlados, ¿no? Ellos viven el aquí y el ahora, no planifican mucho en el futuro. O sea, como que les gusta algo y lo hacen y lo estructuran en su mundo. Evitan conversar, son malos para conversar, no son muy comunicativos, no son de reuniones sociales, no les gusta, porque lo aleja de sus planes, ellos quieren estar en su mundo, en su lógica. Y cualquier cambio, sí, también, igual que el cuadrante anterior, se parecen en ese sentido que tienen que ser con mucha planificación, pero este cuadrante es más rígido que el C, es mucho más estructurado, mucho más estructurado. ¿Qué pasa? Definitivamente no les gustan los cambios. O sea, no es que les cuesten, no les gustan. O sea, cuando le vamos a generar un cambio brusco, ellos no les gustan, porque les incomodan. Les cuesta también establecer relaciones sociales, como les decía anteriormente. O sea, son los que a lo mejor no les gusta ir a las juntas familiares, no van a la convivencia a los jóvenes, porque como que eso no les llama la atención. Se entusiasman, son automotivados, ellos se entusiasman, pero con sus proyectos, sus propios proyectos. Quiero en la casa hacer esto en mi casa, y se motivan y van, pero con sus proyectos. ¿Qué le podemos recomendar a los del cuadrante D? Sáquense el reloj, no use el reloj, porque el reloj lo hace, son muy controlados. Trate de hacer llamados telefónicos extensos, ¿ya? Trate de ejercitar un poco el comunicarse, en hablar, el hacer llamadas largas. Y siéntese a contemplar una puesta de sol, ese es como un consejo. Siéntese en el sentido de, siéntese a ver pasar el tiempo y disfrutar un poco del entorno, no solamente en su foco. Ellos ayudan mucho. ¿En qué sirven? Porque son muy estructurados y empujan mucho a hacer proyectos. Entonces, bueno, eso. Son los 4 cuadrantes que vimos.
algunas probablemente tenga un poquito de 2 cuadrantes, o le marquen, hay 2 que le hayan marcado en un puntaje alto. Entonces fíjese un poco que yo lo que trato de marcar son los tópicos más extremos, de alguna manera. Puede que alguno sea un poco más matizado, pero le va a servir para conocerse, para usted identificarse y saber cuáles son sus cualidades, qué puso Dios en usted. Probablemente están en estos cuadrantes una de las respuestas, qué puso Dios en usted, y con eso usted le va a ayudar a tomar una decisión, para dónde quiero tomar, para dónde quiero llevar mi camino, al conocerse. Y también nos sirve, y esto con esto termino, para conocer al entorno, a la gente que está a mi alrededor. ¿Ya? Los 4 cuadrantes son súper necesarios, los 4, ninguno sobra, ninguno. Entonces, cuando hacemos un trabajo con señoritas, cuando hacemos un trabajo con jóvenes, en la iglesia, en la familia, en el hogar, fíjese bien qué cuadrantes cada uno, y eso lo va a servir para entenderlo y a lo mejor funcionar de mejor manera. Así que eso, doy el pase a la hermana Tania para que vaya con la Amén. parte final de este taller. Amén, hermanas, solo para calmar ansiedades, vamos a estar hasta las 5 minutitos más, 11:40. De ahí usted va a tener 10 minutos para ir al otro taller. Hay un tiempo suficiente. Ahí usted tiene que ir al segundo link que le llegó, que decía que comenzaba a las 11:50. A ese link se dirige y ahí comenzará el otro taller. Nosotros las vamos a sacar de la salita rápidamente. La idea es que usted cierre esta sesión y se vaya a la que viene. Ya. De cómo entonces ordenamos todas estas ideas que hoy día nos dijeron, ¿cierto? Estos dos hermanos nos dijeron tantas cosas, nos dijeron cosas sobre la vocación cristiana y nos dijeron cosas sobre la vocación que uno la asocia más a los estudios, al trabajo en una vida secular. Lo primero, hermana mía, es tomar los elementos y entender que somos uno. Y este ser está compuesto por muchos ámbitos y áreas en la vida, pero hay uno que es el que nos centra y el que tiene que dirigir nuestro objetivo, que es nuestro Dios en nuestra vida, ¿cierto? Nosotras somos mujeres integrales, somos un todo. No podemos dividir la vida entre lo laboral, la educación, y acá está Dios o acá está el trabajo en la iglesia. Somos una persona integral y tenemos muchas complejidades dentro de nosotras. Y hay que las mujeres sabemos bien de complejidades y de pensamientos complejos. Somos capaces de estar pensando 1000 cosas a la misma vez y estar pensando en mañana y en lo que hicimos y en cómo, y montones de cosas. Entonces, mi hermana, ante esta complejidad que tiene el ser humano tan bien hecho por el Señor, nosotros queríamos poder entregarle esta base, este propósito de cómo el hombre y la mujer está llamado a una vocación que es el llamado de Dios a nuestra vida. Una vez que nosotros comprendemos esta vocación como lo primero, como lo profundo y lo trascendental en la vida, vamos a poder ir alineando todas las otras cosas a este objetivo máximo. Y por eso lo que hacía nuestro hermano Sebastián era tan práctico y concreto. Somos tremendamente diferentes entre nosotras mismas. Vemos 150 personas en este taller y yo creo que todas tuvimos mayorías distintas dentro de lo que hicimos. Yo una sé completamente, estructurada y controlada. Yo no sé en dónde usted se encuentra más definida, pero qué lindo es ver lo diversas que somos. Pero somos todas hijas de Dios. Entonces, hermana mía, el llamado a mirar la vocación en la vida, seas muy joven y estás buscando una respuesta, o seamos ya avanzadas en edad y queremos orientar al resto. ¿Qué tenemos que hacer? Mira lo que dice el apóstol Pedro en este consejo que creo que es maravilloso. Vosotros, vosotras, también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, después paciencia, a esta paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. ¿Y qué culmina? Culmina con el amor. Al afecto fraternal añadimos, ¿cierto?, el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no las van a dejar estar ociosas, hermana, ni sin frutos, en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, ¿cierto? Aquel que no comprende este evangelio maravilloso, tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, hermanas. Procuremos hacer firme nuestra vocación, el llamamiento que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tu profesión, tus futuros estudios o los de sus hijos o hermanas a quien usted quiera orientar en esta mañana, se van a alinear, ¿cierto? Pero aquí el consejo del apóstol Pedro es muy claro. Procuremos hacer firme nuestra vocación. Lo primero es el llamado de Dios.
conocer a nuestro Dios, conocer su palabra, entender su propósito en mi vida, y lo demás se va a ir acomodando a esta realidad. Sincerémonos, somos distintas, sí, hermana, y gloria a Dios por lo distintas que somos. Qué fome sería si todas tuviéramos la misma capacidad. En la iglesia hay diversidad de cosas, y cuando usted conoce al Señor, se va a encontrar con que además hay dones que Él se entrega con su Espíritu Santo, que son distintos entre las mujeres y los hombres. Entonces, qué hermoso ver cómo este concepto que veíamos al comienzo en Efesios, que hablaba cierto de la vocación y que había que vivirla con humildad y unidad, se hace realidad en el cristiano. Usted no solo en la iglesia tiene que mover y trabajar lo que el Señor le ha dado, sino también fuera de la iglesia. Somos llamadas a hacer luz, hermana mía. Si avanzamos a la siguiente, hermano, que es la última diapo, vamos a ver cómo entonces nuestra vocación, hermana mía, en resumen, afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, nuestros gustos, intereses, capacidades, identidad. Por eso que tu vocación debe ser clara, que es la vocación del llamamiento del Señor. La verdadera vocación para un hijo de Dios es el llamado que Él hace a nuestra vida. Dios nos ha dado diversidad de cualidades y habilidades. Debemos usarlas, ¿cierto?, para glorificar a Dios, hermana, con humildad y en unidad con los demás. Si nos deleitamos en Él, nuestros gustos e intereses se van a alinear a sus propósitos y nuestro futuro va a ser de bendición en la profesión que glorifiquemos a Dios. Ahora, si tú me dices, hermana, pero todavía no me dicen qué profesión debo estudiar o qué profesión le digo a mis hijos que estudie, hermana mía, no te puedo decir si tienes que ser psicóloga o doctora. No puedo decírtelo yo. No puedo. Perdónenme, hermana. No podemos decírselo con el hermano Sebastián. Usted lo va a descubrir. Lo que sí podemos orientarte es cómo descubrirlo. Y lo primero es teniendo clara tu verdadera vocación. Tu verdadera vocación no es ser médico. Tu verdadera vocación es servir al Señor. Y cuando tu verdadera vocación esté clara, hermana mía, sin titubear, la profesión y los estudios que son añadiduras se van a alinear a esa verdadera vocación. Yo estudié una carrera muy poco común también, que es administración pública. Y he visto la gloria del Señor aún en esos ámbitos que son del sector público, que a lo mejor también son como un campo medio cerrado para los cristianos, pero allí Dios necesita luz también para otros. Así que, hermana, si te alineas al Señor, si entiendes que la bendición está en ti, la profesión que sea que el Señor quiera para tu vida se va a revelar a tu corazón. Si eres un C, no escojas una A, entonces piensa en la C, piensa en algo que te ayude, que refuerce tus habilidades en planificación, organización. Yo sí lo hice, estudié administración, ¿viste? Soy planificada, soy organizada, me fui por esa línea. Así que, hermana mía, no te vamos a dar el nombre, pero te estamos dando consejos un poco más prácticos para que tú lo pongas en acción y sepas también orientar a otros en este aspecto. Oremos al Señor. Padre Santo y Eterno, te damos gracias en esta mañana porque desde temprano nos has permitido reunirnos, Señor mío, en torno a un propósito, que es, Padre mío, conocerte mejor. Y te damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno tremendamente a nuestra vida, Padre mío, porque en tu misericordia, Señor, nuestros ojos han sido abiertos y hoy día podemos comprender que la verdadera vocación de una mujer y de un hombre es escuchar tu llamado y atender tu llamado, Señor. Es comprender que tú eres el primero en todos los ámbitos de la vida. Padre, te pedimos perdón si tú no estás ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Y con humildad, Padre mío, entendiendo que nada, Señor, podemos hacer por nuestras fuerzas, rogamos, mi Dios bendito, que usted nos perdone y que usted, mi Señor, sea tomando el trono de nuestro corazón, porque suyo es, usted lo compró, mi Señor, con su sangre. Padre Santo, en esta hora rogamos su misericordia, su revelación a nuestra vida, Padre eterno. Si tenemos dudas del futuro, Señor, los ponemos delante de usted. Si alguna de mis hermanas presentes no sabe, Señor amado, qué hacer el día de mañana, dejamos la ansiedad de mi hermana a tus plantas, Señor mío, entendiendo, mi Dios, que tú eres un Dios que todo lo sabe y que en ti, Señor, está nuestro futuro. Ante usted dejamos toda ansiedad, todas nuestras dudas, Señor amado, confiadas, Padre, que el día de mañana usted hablará a nuestro corazón y nos mostrará el camino. Padre, te damos gracias por todo, rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana mía, ya sabe usted, vaya a las plantas de su Dios, escuche el llamado, a ver, yo las veo a todas ahora, escuchan el llamado del Señor a su vida, sienten que la vocación de verdad es servir a Cristo, hermana, si esa es tu convicción en esta mañana, créeme, todo lo demás se va a alinear,
todo lo demás se va a ir dando solo, pero tu foco tiene que estar en el llamado de Cristo, y no importa si eres muy pequeña, no importa, hermana, mejor aún que lo entiendas más joven todavía, y guiemos a otros en el camino. Ya, hermana mía, gloria al Señor damos por este taller, les agradecemos que nos hayan acompañado, diríjanse inmediatamente a su otro taller, ¿cierto?, para que alcancen a entrar con tiempo. Un besito muy grande a todas.